Buenos días. Si alguien me puede escribir si todo se escucha bien, por favor, ahí en el chat. Y gracias. Ahora voy a compartir mi pantalla. Y voy a dar un par de minutos antes de comenzar para que los que se están conectando puedan unirse. Y bueno, hoy les voy a hablar de cómo pueden mejorar las visualizaciones de datos que hagan y voy a dar un chancecito más mientras se unen. Ok, ya casi inicio. Ok, creo que ya podemos iniciar. Bueno, como les dije, buenos días y hoy les voy a hablar de cómo diseñar mejores visualizaciones de datos. ¿Sabían que solo en los últimos 2 años se han creado 90% de todos los datos que actualmente existen? Para ilustrar un poco, solo en un día se envían aproximadamente 300 billones de correos y 65 billones de mensajes por WhatsApp. Se realizan 5 billones de búsquedas y además se comparten 95 millones de fotos y videos en Instagram. Pero ¿para qué recolectamos toda esta información si no sabemos cómo mostrarla de manera sencilla o al menos comprensible? Y a medida que el mundo se conecta cada vez más, el volumen, es decir, la creación y consumo de datos, va a seguir creciendo exponencialmente. Esas estadísticas que les acabo de compartir ilustran perfectamente cómo estos números por sí solos no nos dicen mucho, porque cómo realmente mostramos el valor de saber que por día 95 millones de fotos se comparten en Instagram. Bueno, mi nombre es Gabriela Herrera, soy Visual Designer y me enfoco principalmente en el área digital. Mi trabajo en Fjord, que es parte de Accenture, consiste en encontrar soluciones a partir de un proceso para crear mejores experiencias a través del diseño. Y al mismo tiempo me preocupo por todos los pequeños detalles que permiten que una experiencia sea agradable y atractiva. Como pueden ver, no soy ni científica de datos ni estadística, pero hace unos años me comenzó a interesar muchísimo el tema y me ha llevado a investigar bastante. Y al mismo tiempo me ha tocado trabajar en varios proyectos de este tipo porque cada vez son más las personas que se enfrentan ante la necesidad de transformar esa cantidad de toneladas de datos que tienen en información que sea fácil de digerir y que al mismo tiempo representen valor. Al principio, cuando tenía que trabajar en este tipo de proyectos, me sentía bastante perdida
porque no sabía ni por dónde comenzar, no sabía cuáles consideraciones tomar en cuenta para elegir un gráfico en vez de otro, ni cuáles eran como las mejores prácticas a seguir. Entonces, básicamente me sentía como esa niña que pueden ver ahí. Y por eso lo que hice fue seguir un proceso de diseño, crear una serie de guidelines y best practices que les pueden ayudar a ustedes también a crear mejores diseños al convertir esos números en historias por medio de la visualización de datos. Entonces, ahora sí, ¿qué es la visualización de datos? Bueno, con la era de la digitalización, la información pasó de ser costosa y difícil de recolectar a ser abundante, accesible de precio, pero muy complicada de procesar y comprender. Dando paso a conceptos como los que vemos aquí: Data Analytics, Big Data, Data Insights, Data Mining, Machine Learning, etc. Y podría ser como súper complejo realmente llegar a entender lo que abarca cada uno de estos términos y las diferencias, ya que al final se relacionan entre sí. Entonces, hoy quiero enfocarme únicamente en cómo diseñar las visualizaciones de datos, que básicamente es el proceso de convertir información en representaciones visuales como los gráficos. Las visualizaciones que diseñemos deben ser útiles, es decir, fáciles de digerir, claras y precisas al priorizar y no distorsionar los datos, visualmente atractivas para que llamen la atención y adaptables a distintos dispositivos o donde se vayan a visualizar. Las visualizaciones son importantes porque los datos son difíciles de comprender para el cerebro humano. Y de hecho, aquí les quiero preguntar que cuántos dígitos creen ustedes que logramos comprender sin mayor problema. Les voy a dar un chance para que me escriban en el chat la respuesta. Y voy a salirme un toquecito porque si no, no puedo ver. Ok, alguien por acá puso 11, 4, 8, 6, 10, ok. Algunos estuvieron bastante cerca en realidad. Y aunque no creamos, la respuesta es solamente 5, porque más de esto necesitamos algún tipo de analogía o representación visual para poder realmente entender la información. Por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, $2,000 o $3,000, podemos entender cuánto nos podemos comprar con eso, pero realmente necesitamos como visualizarlo, digamos, esa es una analogía que hacemos para comprender la cantidad. El proceso que seguí para crear visualizaciones está basado en metodologías de Design Thinking y UX Design, ya que el seguir una serie de pasos nos ayuda a tener una guía clara en el proyecto. Existen también otras guías que pueden seguir, por ejemplo, Material Design e IBM Design Language tienen una sección que es solo dedicada a la creación de visualizaciones. Creo que aquí es importante recordarles que mi área de expertise es el diseño. Por eso creo que la colaboración con el equipo de desarrollo, como quizás muchos de ustedes lo son, es clave, al igual que incluir al cliente y los potenciales usuarios desde el inicio, ya que cada uno juega un papel súper importante para que el producto final realmente sea la mejor solución. Ok, comenzamos por la primera fase, que es Discover y Analyze. Lo primero que hay que hacer es definir siempre el propósito y los objetivos desde el inicio para que el resultado sea realmente útil y nos evita perder tiempo creando visualizaciones de más. En esta fase nos encargamos de encontrar respuestas a preguntas como las que ven aquí. ¿Cuál problema se está tratando de abordar y por qué la visualización realmente va a ayudar a resolverlo? ¿Y cuáles objetivos se espera lograr? Para encontrar las respuestas a estas preguntas, podemos llevar a cabo actividades como entrevistas a clientes, realizar un análisis competitivo que nos permite familiarizarnos a profundidad con el tema y además nos ayuda a identificar el problema y las metas que se desean lograr. Si trabajamos en un producto existente, por ejemplo, en un dashboard o plataforma,
lo que podemos hacer es llevar a cabo un análisis heurístico que nos permita detectar los puntos de mejora. También necesitamos identificar a los usuarios y cuáles son sus necesidades. Por ejemplo, quién va a utilizar o visualizar la información y cuáles son sus características. Ya que no es lo mismo, por ejemplo, diseñar para un gerente de marketing que tiene mucho más contexto de la información que diseñar para un operario que se encarga de monitorear un proceso en una fábrica, ya que probablemente va a necesitar una visualización más sencilla y directa. De igual manera, también podemos realizar entrevistas o aplicar algún cuestionario a los usuarios potenciales para realmente poder identificar sus características, ya sean demográficas, por ejemplo, edad y profesión, plantear un posible escenario de uso, comprender sus necesidades o metas y sus frustraciones. Por eso, crear users personas puede ser un recurso bastante útil, ya que son una representación de los usuarios que nos ayuda a empatizar con ellos. Al tener más claridad sobre el problema y los objetivos y también las necesidades de los usuarios, podemos comenzar con la siguiente fase de diseño. En la mayoría de los casos, varias visualizaciones nos van a comunicar mejor la información que solo tener un solo gráfico. Entonces, un dashboard o panel de información es una interfaz donde se muestran varias visualizaciones y las podemos dividir entre estos tres tipos. Los primeros son los dashboards de Analytics, que por lo general muestran con mayor complejidad y nos permiten descubrir patrones y tendencias. Un ejemplo de este podría ser el control de todas las actividades que se dan en un aeropuerto. Luego tenemos los dashboards de operaciones, que en la mayoría de los casos son varias visualizaciones sencillas que monitorean una tarea. Por ejemplo, el seguimiento de llamadas en un call center, en donde se monitorean la cantidad de llamadas, los tiempos de espera, la duración de llamadas, etc. Y por último, tenemos los dashboards de presentación, que muestran visualizaciones sencillas con breves explicaciones para exponer un tema. Por ejemplo, cuando presentan en las noticias la situación del país, ahora todos los días, del COVID. Ya que sabemos que los dashboards son un conjunto de gráficos, ¿qué necesitamos saber para elegir esos gráficos que vamos a utilizar? Bueno, lo primero que necesitamos saber es que existen diferentes tipos de variables que nos ayudan a entender cómo construir las visualizaciones que queremos diseñar. Primero tenemos las variables categóricas, que como su nombre lo dice, son variables que nos ayudan a categorizar la información y las podemos dividir en dos, las nominales y las ordinales. Las nominales nos ayudan a clasificar la información, por ejemplo, diferentes países o el tipo de género, mientras que las ordinales nos ayudan a jerarquizar. La mayor diferencia entre ambas es que las ordinales siguen un orden específico, por ejemplo, el nivel socioeconómico o grado académico, que va de primero, segundo, tercero y así sucesivamente. Luego tenemos las variables numéricas, que las podemos dividir en discretas y continuas. Las discretas son variables que únicamente contienen números enteros y la principal función es contar. Algunos ejemplos pueden ser la edad en años o número de personas con COVID, por ejemplo. Y por último, tenemos las continuas, que son variables que generalmente tienen decimales y la función principal es medir un fenómeno. Por ejemplo, la temperatura, la estatura o el peso. El error más común relacionado al tipo de variables se da cuando colocamos una variable categórica en el eje X, como en este ejemplo, en un gráfico de barras. Y esto no se recomienda porque el nombre de las categorías no se lee con facilidad. Acá todavía podemos ver que sí se lee fácilmente, pero recordemos que los gráficos deben ser escalables. Entonces, si ya tuviéramos, por ejemplo, 5 barras más, sí sería bastante complejo poder leerlas. Ahora que conocemos la diferencia entre los tipos de variables, ¿cómo elegimos el gráfico correcto? Bueno, pueden seguir estos pasos
El número 1 va a ser identificar siempre las variables, ya sea categóricas o numéricas. El paso número 2 es identificar el propósito o el objetivo del gráfico. Por ejemplo, si vamos a comparar o ver tendencias, si la composición, lo que queremos ver es la composición de un fenómeno, entender la distribución de los datos, o lo que queremos ver es la relación entre las variables. Y por último, el paso número 3 es que nos podemos guiar con el diagrama que les voy a mostrar para ver cuáles opciones nos pueden funcionar mejor. Este es el diagrama. Entonces, lo que vamos a hacer es ver un escenario para identificar las variables y el objetivo, y así pueden ver cómo este diagrama les puede ayudar a elegir el gráfico. Por ejemplo, si quisiéramos comparar la cantidad de casos de COVID a través de los días, tendríamos dos variables: la cantidad de contagios, que es una variable numérica discreta, y la fecha, que es una categórica ordinal. Entonces, si nos devolvemos acá, ya sabemos que el objetivo va a ser comparar a través del tiempo los casos de COVID, y que lo queremos hacer, por ejemplo, queremos mostrarlo en 15 días, que quiere decir que son varios periodos, y por eso el gráfico a elegir es el line chart. Y aquí podemos ver cómo se vería esa visualización. Algo que tenemos que tomar en cuenta al elegir las visualizaciones es la importancia de la colaboración entre el equipo de diseño y el de desarrollo, ya que el equipo de diseño tiene que saber cuáles son las limitaciones que existen. Por ejemplo, si se va a utilizar una librería predeterminada, cuál es, qué tanto se puede customizar, y si es necesario ver la posibilidad de desarrollar una visualización totalmente desde cero, ya que las que les mostré en el diagrama son las más comunes, pero existen muchas más. Ya elegida la visualización, es importante saber cómo el cerebro procesa e interpreta la información. Tenemos los atributos preatentivos, que básicamente son propiedades visuales que sin tener que pensar mucho logramos captar muy fácilmente, ya que en menos de un segundo el ojo y el cerebro procesan estos atributos. Entonces es una herramienta súper útil que podemos utilizar para facilitar la comprensión de los datos. Para explicarles un poquito más este concepto, quiero hacer este ejercicio, y lo único que les voy a pedir es igual que me escriban en el chat cuántas veces aparece el número 4 en esta imagen. Ok, 5. Ok, alguien dijo 4 por ahí. Ok, la mayoría dicen que 5. Son bastante rápidos en realidad. Ok. Ahora voy a pasar a la siguiente imagen, que en realidad es igual, pero tiene una pequeña modificación, y lo que quiero que hagan es exactamente lo mismo: contar cuántas veces aparece el número 4 aquí. Y bueno, como pueden ver, ambas imágenes realmente son iguales, tienen la misma cantidad de 4, son 5, pero aquí se resaltan con un color distinto, y por eso es que las logramos captar muchísimo más rápido que la anterior. ¿Cuáles son los atributos preatentivos entonces? Bueno, en el ejemplo anterior, el atributo que estábamos aplicando es el color, que es una de las 4 propiedades, y de hecho es la más utilizada. Podemos usar cualidades como el tono, también la saturación, para resaltar datos con mayor importancia. Otro atributo que se puede usar para llamar la atención de un dato en particular, por ejemplo, podría ser cambiar el tamaño de un elemento, ya que si lo hacemos más grande puede indicar que tiene más importancia comparado con los demás. Otros atributos relacionados a la forma son el largo, el ancho, la orientación, la figura. Ven, como pueden ver, uno logra como
como que se resalta mucho más fácilmente si utilizamos estos atributos con respecto a los elementos que hayan a los lados. También tenemos la forma, el enmarcado. Otros atributos que tenemos son la posición de los elementos y por último el movimiento, que también ayuda a centrar la atención en un solo dato, pero con este tenemos que tener un poco de cuidado porque podría volverse como bastante molesto o distraer más bien del resto de información presente. Por otro lado, tenemos los principios de Gestalt, que es la psicología que estudia la percepción visual, y al igual que los atributos preatentivos, estos principios nos ayudan a minimizar la carga cognitiva. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, recordemos que los atributos preatentivos nos ayudan a captar la información del usuario y resaltar los datos de manera más relevante, y los principios de Gestalt nos ayudan a que la información se perciba correctamente, ya que la teoría lo que explica es cómo el cerebro agrupa y divide los elementos según esas características visuales. Les voy a mostrar entonces cómo podemos aplicar 9 de las 10 leyes de Gestalt al diseñar gráficos, ya que la número 10 es la simetría y no la podemos aplicar como 100%. Entonces, comenzamos con el primero, que es la ley de la proximidad, y explica cómo en este gráfico dividimos los datos en dos grupos, según la distancia que hay entre sí. Tenemos la ley de la semejanza, que nos explica por qué en este ejemplo agrupamos los datos según el color, que es lo que tienen en común, aunque no estén cerca entre sí. Luego tenemos la tendencia al cierre, que nos explica cómo visualmente completamos lo que hace falta. Por ejemplo, en este gráfico nos imaginamos la línea que hace falta acá para completar el gráfico, porque este año, por ejemplo, no se registraron ningún dato. Tenemos también la ley de región en común, que nos explica por qué tendemos a agrupar, por ejemplo, estas 3 barras que se encuentran dentro del cuadro gris. La ley de la conectividad lo que nos explica es por qué los puntos naranja no parecen estar conectados entre sí, a diferencia de los azules que claramente se conectan por medio de la línea. La ley de la continuidad, en este ejemplo podemos ver cómo no nos hace falta tener una línea en el eje Y para saber que las barras comparten una línea en común, una línea base en común. También tenemos la ley de figura y fondo, que nos ayuda a diferenciar, en este ejemplo, entre el mapa y las burbujas o los datos que tenemos de los diferentes países. La ley de la simplicidad, que nos explica cómo buscamos encontrar la simplicidad en formas complejas para entender mejor la información. Por ejemplo, en este gráfico tenemos las barras ordenadas de manera descendente y por eso es mucho más fácil ver cuál tiene más y cuál tiene menos, por ejemplo. Y por último, está la ley de la dirección en común, que nos explica cómo agrupamos los elementos que se mueven hacia una misma dirección. Y ahora les voy a hablar un poco más acerca del diseño visual como tal con respecto a los colores. Como vimos, el color es el recurso que podemos utilizar al máximo a la hora de diseñar visualizaciones, pero no todos los colores son aplicables a los gráficos, ya que si usamos colores incorrectos podemos tener alguno de estos problemas, que sean poco accesibles para personas con alguna alteración visual, como el daltonismo, muy pocas opciones, ya que a veces necesitamos varios colores y pueden ser difíciles de distinguir entre sí al tener varias tonalidades que son muy similares. Existen muchas herramientas web que podemos utilizar para crear nuestras propias paletas de color. Por ejemplo, esta página que se llama Data Color Picker
en donde podemos elegir, por ejemplo, la cantidad de colores que necesitamos, si son 2, 3, 5. También podemos cambiar el color del fondo a un color oscuro para ver cómo se comportan los colores. También podemos crear una paleta acá arriba a partir de varias tonalidades. Podríamos crear una paleta divergente, que ahorita les voy a explicar un poco más a detalle qué es. Y también acá abajo podemos ver en contexto cómo se ve esa paleta de color. Y por último podemos como copiar ya sea los colores o exportarlos en SVG. Aunque esas herramientas pueden ser bastante útiles, ya existen paletas de color que podemos aplicar para lograr mejores visualizaciones. Existen estos tres tipos. La categórica, que se utiliza cuando tenemos variables categóricas y necesitamos diferenciarlas con distintos colores. Es importante que haya bastante contraste para distinguirlas fácilmente. Luego tenemos la secuencial, que básicamente es una degradación de claro a oscuro que se utiliza para representar datos numéricos. Y estos son algunos ejemplos, la Viridis y la Magma, que fueron diseñadas para que fueran variadas, es decir, que tengan bastantes colores, accesibles y que también fueran estéticamente agradables. También podríamos utilizar una escala de un solo color y lo único con esta es que hay que tener un poco de cuidado para lograr que realmente se distingan las tonalidades. Y la última paleta que tenemos es la divergente, que se utiliza para representar datos numéricos en intervalos. Y ahora quiero mostrarles algunos ejemplos comunes cuando se utiliza de manera incorrecta el color. Usar de manera excesiva los colores, ya que como pueden ver acá, se genera una carga visual que puede dificultar la interpretación de la información. En cambio, en este otro ejemplo de la derecha, podemos ver cómo es mucho más fácil interpretar la información sin tener tantos colores. Usar más de 6 colores puede complicar el gráfico, ya que acá podemos ver cómo nos dificulta ver entre las diferentes categorías. En cambio, en este otro ejemplo de la derecha, podemos ver que claramente se distinguen las categorías. Usar colores secuenciales para representar datos categóricos, ya que esta escala de color solo se utiliza para visualizar datos numéricos. Y en este ejemplo podemos ver que tenemos varias categorías acá arriba que hacen referencia a los sistemas operativos. Usar colores categóricos, ahora más bien, para representar datos secuenciales, igual ya que esta escala solo se utiliza para visualizar categorías. Y en este ejemplo podemos ver que lo que tenemos son datos numéricos que hacen referencia a las edades acá. Entonces este es el color o la paleta de color correcta. Y por último, no ser consistentes con los colores a través de todos los gráficos, ya que genera confusión. Y por eso es mejor mantener la misma paleta de color en los diferentes gráficos, como este ejemplo en la derecha, ya que no hay necesidad de cambiar la paleta, aunque sea otro gráfico. Otro punto muy importante relacionado al uso de color es la accesibilidad, ya que es fundamental para personas con visión reducida incluir propiedades como tener opciones de aumentar el tamaño de la letra, permitir que se pueda hacer zoom, mantener siempre un alto contraste, ya que mejora la legibilidad siguiendo las pautas de accesibilidad, y siempre incluir texto que acompaña a los gráficos. Por otro lado, el uso del color también afecta a personas con daltonismo, y aquí podemos darnos una idea de cómo los colores se ven afectados dependiendo del tipo del daltonismo que tenga la persona. Estos dos primeros son los más comunes y afectan a un 6% y a un 2% respectivamente. Y por último, este es el menos común, pero igual existen personas que lo sufren.
En general, los colores más difíciles de distinguir son el verde y el rojo, como podemos ver acá. Pero una buena recomendación es usar brillos distintos para que se logre distinguir fácilmente, como podemos ver en este ejemplo, que igual es verde y rojo, pero si una persona tiene daltonismo puede distinguirla mucho más fácilmente que el ejemplo de arriba. Aparte de las guías de accesibilidad, existen tools o plugins que podemos utilizar también para hacer pruebas rápidas de contraste y accesibilidad. Por ejemplo, este plugin que yo utilizo a veces bastante y también funciona si están como diseñando en Sketch, Figma y XD. Aparte del color, la interacción es un recurso fundamental ya que brinda control al usuario, y estos son algunos de los ejemplos de los patrones de interacción más comunes. Processive Disclosure, aquí podemos utilizar, por ejemplo, un hover state o un tooltip que nos muestre más detalles de los datos a medida que exploramos el gráfico. El uso del zoom, ya que nos ayuda a agrandar las visualizaciones para ver a detalle los datos, y el uso del panning, que nos permite desplazarnos hacia los lados para ver en específico lo que nos interesa. Otro patrón de interacción es el uso de controles para visualizar la información como la persona prefiera, y podemos utilizar componentes como filtros, toggles, tabs, checkboxes, dropdowns, sliders, etc. Y por último, tenemos otro patrón de interacción que podemos utilizar, que es permitir una exploración más detallada que va de un nivel más general a uno granular. Por ejemplo, tenemos los gráficos de network que son muy parecidos a este ejemplo que tengo acá, y al darle clic, por ejemplo, a alguna de estas burbujas, nos adentramos a ver información más específica. Por último, otro elemento importante es el uso de la animación en las visualizaciones, ya que básicamente ayudan al usuario a notar de manera más evidente los cambios que suceden en la información. Y las podemos utilizar en estos tres casos: en entradas y salidas de las visualizaciones, y es una buena práctica que todas aparezcan desde un mismo punto para mantener consistencia. También podemos utilizarla al unir o dividir datos. Por ejemplo, podemos suponer que cada una de estas líneas representa una red social distinta, y si las unimos podemos ver el uso general de las redes sociales, por ejemplo. Y el último es mostrar cuando la información se actualiza. Por ejemplo, si filtramos a una fecha distinta, ver ese cambio. No diría que es la última fase, porque a medida que vamos avanzando con el diseño de las visualizaciones, es importante recolectar feedback de los usuarios potenciales. Y para recolectar ese feedback, lo que podemos hacer es realizar test de usabilidad. Y además, uno también puede darse cuenta rápidamente si esos gráficos o visualizaciones van por buen camino cuando las personas nos hacen preguntas sobre la información y sobre la información que se muestra, en vez de estar preguntando qué es lo que están viendo o de qué se tratan los datos. De igual manera, si diseñan en Sketch o Figma o XD, existe este plugin que se llama Visual Eyes, y lo que brinda es como tipo heatmaps, como en este ejemplo, de nuestros diseños, que también les puede ayudar al menos a tener una idea clara de las áreas en las que se concentra más la atención, y comprobar si esta era como la intención deseada, y si no, iterar y volver a validar. Lo último que quiero mostrarles hoy es un ejemplo que no sigue ningún best practice y que más bien causa confusión, o peor, una mala interpretación de la información, ya que comúnmente podemos ver malos ejemplos o malas prácticas en gráficos en todo lado. Por ejemplo, en las noticias, más ahora con la situación de COVID, que muestran el número de casos todos los días.
Y de hecho, este gráfico hace referencia a los casos de COVID en Florida durante la semana. Y bueno, ¿qué es lo que está mal acá en este ejemplo? Lo primero que podemos ver que está mal es la escala, ya que muestra cómo 2.926 parece ser mayor que 4.049, afectando por completo la interpretación de los datos. También se tiene un exceso de color al utilizar uno distinto para cada barra sin necesidad, porque solo estamos viendo el número de casos. En cambio, en este otro ejemplo de la derecha, podemos ver que sigue buenas prácticas, porque primero este gráfico, este tipo de gráfico, nos permite ver con mayor claridad y comparar la cantidad de casos por día. Y también a través del uso de color podemos resaltar, por ejemplo, cuál fue el día que hubieron más casos. Y bueno, así es como pueden diseñar mejores visualizaciones de datos y evitar cometer errores como el que les mostré la próxima vez que tengan algún proyecto de este tipo. Por eso les hablé un poco de mi experiencia sobre el proceso de diseño que pueden utilizar como guía desde el inicio y la serie de best practices y guidelines que pueden aplicar también. E incluso los invito a que exploren mucho más del tema, ya que hay mucha información y también muchos recursos disponibles. Muchas gracias y no sé si tienen alguna pregunta que me quieran hacer. Bueno, gracias a todos. Parece que, que les gustó y espero que realmente les haya sido como útil y que puedan ver que se puede hacer muchísimo y siguiendo las mejores prácticas. Y ahí solo como un fun fact, existe una página que se llama What the Fuck Visualizations y de hecho ahí me metí como a ver porque tienen un montón de ejemplos como incorrectos de visualizaciones y pues uno puede ver cómo son, ya sabe, como en Twitter de personas súper importantes o igual de las noticias. Y igual podemos ver aquí ahora también en Costa Rica cuando vemos los reportes de COVID, como a veces esas visualizaciones más bien son como súper confusas. Entonces, para que puedan hacer mejores diseños ustedes. Y bueno, muchas gracias y nos vemos entonces.